Hola, bienvenidos a todos. Súper, pues bienvenidos a todos a este webinar de Transforma tu cierre de año, calcula el aguinaldo sin estrés. Vamos a dar unos 2 minutitos en lo que la gente se termina de conectar. Pero bueno, me gustaría aprovechar este momento para invitarlos a sumarse a nuestra comunidad de WhatsApp, en donde justo compartimos varias prácticas de recursos humanos, compartimos actualizaciones de ley, vacantes y muchos consejos más para seguir construyendo lugares de trabajo más felices. Bienvenidos a todos y arrancamos en 2 minutitos más. Hola a todos, bienvenidos. Para los que se están sumando, los invitamos a formar parte de nuestra comunidad de WhatsApp. Escaneando el código QR que ven en pantalla, compartimos buenas prácticas de recursos humanos, vacantes y mucha más información para seguir construyendo lugares de trabajo más felices. Vamos a dar un minutito más y comenzamos con nuestra sesión. Buenísimo, pues para no tardarnos más y aprovechar muy bien el tiempo, me presento. Mi nombre es Paulina Romero, soy Brand Manager de Book México y hoy voy a estar con ustedes para hablar de un tema muy relevante. No sin antes, me gustaría presentar un poco de lo que es Book para aquellos que no nos conozcan. Book nace en 2017 en Chile con un propósito muy claro de hacer de las empresas un lugar más feliz. Y hoy con esa misma convicción y esa misma esencia es que trabajamos día a día por ser la mejor plataforma de gestión de personas en toda Latinoamérica. De esta manera hemos crecido en la región, llegando a Colombia en 2019, a Perú en 2020 y a México en 2022. Durante este tiempo hemos logrado grandes hitos, entre ellos pues la expansión de nuestras soluciones, el que ya somos más de 1.6 millones de colaboradores siendo gestionados a través de la plataforma, más de 7,000 clientes que al día de hoy confían en nosotros y pues bueno, hemos crecido exponencialmente, alcanzando ya más de 1,400 bookers que hoy conforman la compañía y llegando a Brasil en este año durante el 2025. Entonces, bueno, como les comentaba, Book es un software integral para la gestión de personas y básicamente tenemos soluciones que se dividen en estos tres grandes pilares: administración, desarrollo organizacional y beneficios. Aquí en pantalla podrán ver los módulos que conforman cada uno de estos para la simplificación de procesos y para seguir fortaleciendo todo el tema de gestión de personas. Y pues bueno, hoy vamos a arrancar con un tema bastante relevante que justo llega en un gran momento del año, prácticamente cierre de año, donde ya estamos pensando en la Navidad, en lo que viene, pero sobre todo en el famoso aguinaldo, que sabemos que puede llegar a ser un proceso complicado, ¿no? El día de hoy justo, pues tenemos ese objetivo de hacer de este proceso algo mucho más organizado y quitarle como ese estrés que de repente viene acompañado. Para ello tenemos una expertaza como speaker, Estrellita Rojas, de Book, licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Latinoamericana, con más de 7 años de experiencia en el ámbito de nómina y más de 5 años en la gestión de operaciones, implementación de soluciones tecnológicas y mejora continua de procesos. Su especialidad radica en optimizar procesos, coordinar equipos multidisciplinarios y garantizar experiencias positivas para los usuarios, impulsando una comunicación clara y cercana aplicada en el software de gestión de personas. Así que bueno, sin más preámbulo, los invito a aprovechar muchísimo este espacio, a que tomen notas, participen y que sobre todo sus comentarios en el chat y sus preguntas también, porque al final tenemos una sección
para contestar algunas de ellas. Bienvenidos y pues, Estrellita, te cedo la palabra. Muchas gracias, Pau. Perfecto, pues antes que nada, bienvenidos a todos, que tengan un excelente día y es un gusto saludarlos y pues justamente estamos muy contentos de que puedan acompañarnos en este webinar. Sobre todo, como bien mencionaba Pau, en estas fechas que son bastante interesantes, ¿no? ¿Por qué? Sobre todo para aquellos que nos dedicamos a la parte de la nómina, ya que se acercan días sí, muy bien intensos, pues también de repente un poquito divertido, ¿verdad? ¿Por qué no? La idea es que podamos hablar un poquito de este tema que si ya bien algunos conocemos, es muy importante poder reforzarlo, ya que es un proceso que solamente llegamos una vez al año y, ¿por qué no? También para quien quiere conocer y adentrarse un poquito en esta parte de los procesos, pues pueda tener un poquito de más información y saber a lo que nos referimos, ¿vale? Aunque cada año normalmente existen algunas modificaciones o algunas novedades legislativas, pues justamente vamos a ir platicando algunas de ellas, cómo podemos también prever esta parte de los cálculos e inclusive ustedes más que nada ya me dirán en sus comentarios, algunos ya pueden estar inclusive en cálculos previos, ¿verdad? La idea es que podamos enfocarnos en el prever y tener un cálculo pues correcto, transparente y sobre todo que nos permita avanzar durante este proceso sin ningún problema para nuestros colaboradores. Y ahora sí, me voy a detener un poquito justamente en este slide. Y no sé si ustedes sabían, pero bueno, el aguinaldo es el segundo beneficio mejor valorado por los colaboradores en México. Imagínense que esta encuesta nos revela que esta es de las prestaciones económicas que siguen siendo un factor súper clave en la percepción del bienestar laboral para cada colaborador. Y hoy en día, en México, beneficios como el aguinaldo, además de ser una obligación legal, pues también son altamente valorados por los colaboradores, ¿no? Además de que contribuyen, ¿no? 100% y directamente a una satisfacción y sobre todo de una permanencia en las organizaciones o en las empresas, ¿verdad? A todos al momento de que nos vemos en una posición de buscar algún trabajo o de realizar algún cambio, el principal objetivo que tenemos justamente al ver estas posiciones es qué prestaciones me puede otorgar la empresa, ¿no? Y justamente este hallazgo subraya mucho la importancia de mantenerlos y fortalecer estas prestaciones, ¿no? Que si bien son obligatorias, como complementarias, parten de una estrategia que es muy primordial, ¿no? Y esta es sobre todo la atracción y la retención del talento dentro de la organización, ¿verdad? Entonces, es sumamente importante que justamente las empresas puedan tener como este contexto general de estas prestaciones que son legales y también nos vamos a encontrar con algunas empresas que puedan tener este tipo de prestaciones superiores, ¿no? Y que por ende también generan un poquito más de atracción por las personas que desean trabajar en la empresa. Y muy bien, después de justamente este dato importante, vamos a entrar en materia y vamos a empezar. Y primero nos vamos a preguntar, ¿qué es el aguinaldo? ¿Ok? Y bueno, el aguinaldo es un derecho y una prestación de todos los colaboradores hoy en día en México que tienen un contrato bajo un esquema de sueldos y salarios, ¿ok? Al cual tienen derecho. Esto está establecido en la Ley Federal del Trabajo en el artículo 87, que si bien nos dice que el aguinaldo deberá pagarse bajo un mínimo de 15 días de salario. Este aguinaldo también deberá pagarse antes del 20 de diciembre. Es decir, que tenemos como fecha máxima para pagarlo el día 19 de diciembre y yo les podría decir que ya para el día 20 ya iríamos atrasados con este pago. ¿Ok? Entonces, para aquellos colaboradores también que no estuvieron todo el año prestando servicios a la empresa o a la organización, también les puede corresponder un pago de aguinaldo. Sin embargo, no por los 15 días, ¿no? Sino por la proporción del tiempo que ellos estaban prestando sus servicios dentro de la compañía. Y algo muy importante aquí es que no puede ser sustituido por alguna otra forma de retribución que no sea la monetaria. ¿Ok? Y también me voy a detener un poquito aquí porque así como tenemos también unos lineamientos legales, también qué pasa cuando alguna de las empresas o alguna de las organizaciones no cumple con lo estipulado en estos lineamientos. Bueno, pues podemos ser en este caso
puede existir alguna multa o alguna sanción por el cumplimiento del aguinaldo. ¿Qué se busca justamente en estas fechas? Que nosotros empezamos a prepararnos para estos cálculos para no llegar a un día 20 o a un día 19 eh, incendiados a lo mejor porque el cálculo no nos da, porque a lo mejor todavía tenemos modificaciones. Entonces, es bien importante que ustedes sepan que el omitir o retrasar alguna o realizar incorrectamente el pago expone directamente a la empresa a una sanción económica significativa. ¿Ok? Y las multas que se estarían considerando para justamente la parte de la empresa que no gestione esta prestación serían aproximadamente de 20 a 5,000 veces la unidad de medida, que en este caso es la UMA, y esto tampoco exime a la empresa de que, ok, yo ya pagué una multa y por lo tanto, entonces ya no puedo pagar aguinaldo. No, al contrario, el que pague la multa no elimina la obligación de cubrir cualquier aguinaldo, el aguinaldo adeudado del trabajador. Entonces, sí es bien importante, sobre todo, esta parte en la que ustedes son los expertos en estos cálculos referentes en la nómina, estos pagos extraordinarios. Entonces, sí es como muy importante conocer tanto los lineamientos legales como también a lo que nosotros de repente podemos estar expuestos si no cumplimos con estos datos importantes. Y antes de pasar a la siguiente slide, también me gustaría comentarles un poquito acerca de una duda que es muy constante, sobre todo en estas fechas, ¿vale? Y no sé si ustedes habían escuchado un poquito acerca de la reforma que se quiere realizar acerca del artículo 87, donde se busca que no sean solamente 15 días de aguinaldo, sino 30. ¿Ok? Si bien ya existe un dictamen aprobado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, pues, sin embargo, aún no es un tema que ya esté 100% finalizado. Como tal, se encuentra en parte de una discusión y sí ha sido un punto clave, ¿no? El que suene, que se quiera hacer este tipo de modificaciones. Sin embargo, no ha sido definitivo. Para que la reforma al artículo 87 se convierta en una realidad, debe de seguir una ruta legislativa, ¿ok? Entonces, es muy importante aclarar que esto aún no tiene una fecha establecida y no hay tampoco algo publicado ya en el diario oficial, ¿ok? Sin embargo, pues es muy importante que estemos al pendiente, estemos como enterados en diferentes canales, cómo es que va avanzando esta parte de esta nueva reforma, ¿ok? Y además comentarles, en el chat les estaremos compartiendo un link de interés respecto a este tema, por si alguien quiere conocer o adentrarse un poquito más, se los vamos a colocar en la barra del chat. Y ahora sí, nos vamos a pasar a lo siguiente. ¿Qué necesito yo saber para antes de calcular mi aguinaldo? Muy bien, ahora ya que conocemos qué es el aguinaldo, ya que conocemos cuáles son los lineamientos a los cuales nos tenemos nosotros que adaptar para que esto sea un pago 100% efectivo, pues bueno, la primera parte que yo necesito saber es conocer el salario diario de mis colaboradores. Es bien importante también aquí mencionarles que a pesar de que es un proceso que se lleve una vez al año, es un conjunto de una recopilación de mucha información que tenemos a lo largo de todo este periodo. Entonces, si yo necesito consultar el salario diario de mis colaboradores, antes que nada necesito tener una organizada este tipo de información para que cuando yo llegue a este mes de mi cálculo, pues no tenga la mejor que tener ese tipo de contingencias por no tener información actualizada. Como segundo paso, vamos a tener los días laborados, es decir, cuándo ingreso a mi colaborador, hasta qué fecha voy a calcular mi aguinaldo, será un cálculo proporcional o será un cálculo completo. Estas son algunas de las preguntas que nos podemos realizar antes de poder tener o pasar al tema de nuestro cálculo. Y ahora sí, como parte tercera, tenemos el día de aguinaldo, los días de aguinaldo. Recordemos lo que platicábamos hace un ratito y es que podemos tener como mínimo 15 días de aguinaldo. Sin embargo, podemos encontrarlos en algunas empresas o organizaciones que su política puede ser distinta, ¿no? Que ellos a lo mejor no tienen un mínimo a lo mejor de esos 15 días, pueden ser 30, 45 días. Entonces, depende mucho de la política que tengamos de manera interna, pero sin olvidar que el mínimo es 15 días. Y por último, vamos a tener una metodología de cálculo de ISR, ¿vale? ¿Qué voy a utilizar para calcular mi aguinaldo? Ya que existen dos, estas las cuales los vamos a ver un poquito más adelante. Y ahora sí, vamos a pasarnos con esta primera parte que son los días laborados, ¿ok?
Y vamos a iniciar aquí con respecto a días laborados, porque vamos a poder disminuir los días bases para el cálculo, como bien nos indica el artículo 42 de la Ley Federal de Trabajo, y en los cuales vamos a poder quitar faltas injustificadas, permisos sin goce de sueldo e incapacidades por enfermedad general. ¿Por qué vamos a poder descontar estos 3 conceptos que no laboran de los días que no se van a aplicar en los días laborados? Bueno, pues de acuerdo al artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo, las faltas injustificadas, los permisos sin goce y las incapacidades por enfermedad general suspenden la relación laboral con el trabajador. Por consecuencia, nosotros como patrones sí podemos descontar esos días de los días laborados para nuestro cálculo del aguinaldo. Un dato también súper relevante es que también hay conceptos como tal que no vamos a poder descontar con los días laborados, que son incapacidades por maternidad, incapacidades por riesgos de trabajo, porque estos no suspenden la relación laboral. Entonces, para estos casos sí debemos de contemplar estos días para nuestro cálculo de nuestro aguinaldo. Retomando justamente un poquito de lo que hablábamos hace un momento, sí es muy importante que nosotros podamos tener alineados dentro de la organización todos estos tipos de faltas, cálculos y permisos, porque sí son súper fundamentales para nuestro cálculo de aguinaldo. Y sobre todo porque lo que queremos evitar es justamente que mi colaborador no sienta que o pueda notar que a lo mejor tiene un cálculo erróneo, ¿ok? Entonces, sé que justamente en la labor que ustedes tienen en la parte de la nómina de las incidencias, de repente puede ser muy complicado toda esta parte de ir revisando el tema de los días laborados, pero yo sí les recomiendo 100% que sea algo que puedan ustedes planear desde un inicio para que cuando lleguen a este punto no encontremos alguna dificultad para realizar. Y ahora sí, nos vamos a pasar a la siguiente y vamos a tener la parte del ISR del aguinaldo y la metodología del ISR para nuestro cálculo del aguinaldo. Y bueno, en esta parte, en esta sección, vamos a abordar el tema del ISR aplicable al aguinaldo, que si bien una prestación anual que de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta puede estar sujeta a retención dependiendo del monto percibido por el trabajador. El aguinaldo forma parte de los ingresos grabados del colaborador. Sin embargo, la propia ley establece un monto exento equivalente a 30 unidades de medida y actualización, que es la UMA. ¿Esto qué significa? Que cuando el importe de mi aguinaldo no exceda las 30 UMAS, el trabajador no paga ISR sobre esa cantidad. En caso contrario, solo el excedente se considera un ingreso grabado y sobre esta porción se calcula el impuesto correspondiente. Y para que nosotros podamos entender un poquito en el tema del ISR que se estará grabando, vamos a tener y vamos a entrar en detalle en dos metodologías que son muy reconocidas actualmente. Y la primera es la metodología de la ley del ISR que vamos a ver aplicada en nuestro artículo 96, que si bien consiste en aplicar las tablas de tarifas progresivas del ISR y el subsidio al empleo vigentes, calculando así el impuesto sobre el total de las percepciones ya grabadas del mes de diciembre, incluyendo nuestro aguinaldo grabado, ¿ok? Y vamos a tener la segunda, que es el método del reglamento de la ley del ISR, y este lo vamos a poder encontrar en el artículo 174. Este método utiliza una fórmula un poquito más específica en la cual se toma en cuenta el factor anual de los 365 días y la proporción del aguinaldo respecto al salario mensual. Suele aplicarse también en casos en donde los ingresos del trabajador son más elevados y ya que permiten también una retención un poquito más precisa y proporcional. Como conclusión, yo les podrá decir que la correcta aplicación del límite exento y del método de cálculo del ISR resulta súper fundamental para garantizar una retención adecuada, conforme a lo establecido, sobre todo en el tema de legislación fiscal vigente y sobre todo para asegurar la transparencia en el pago del aguinaldo de los colaboradores. Entonces, sí es muy importante que también recalcar que ambos cálculos pues son correctos, ¿verdad? Ambos cálculos son correctos porque están justamente como nos indica apegados a la legalidad. Y ahora sí vamos a pasar a un ejemplo de cómo vamos a poder
calcular nuestro aguinaldo. Y perfecto, para esto vamos a tener dos ejemplos. Y el primer ejemplo nos dice que tenemos un ejemplo de aguinaldo completo, contemplando un año completo laborando y vamos a tener también un ejemplo de aguinaldo proporcional, ¿ok? En el cual vamos a estar aplicando algunos de los detalles que veíamos en las slides pasadas, que era, por ejemplo, si mi colaborador en algún momento tuvo alguna falta, algún permiso sin goce o alguna incapacidad por enfermedad general. Bueno, en mi cálculo correcto y en mi cálculo que tendría que ser un deber ser, es mi año completo trabajado por mi colaborador. En esta tengo una situación, mi colaborador trabajó todo el año sin interrupción. Por lo tanto, necesito tener los siguientes datos para poder llevar a cabo mi cálculo y los datos importantes son mi salario mensual. En este caso, como ejemplo, tenemos uno de 15,000 pesos, mis días trabajados, que son los 365 al año completo, y mis días de aguinaldo, que son 15 días, recordemos, como mínimo, como lo establece la Ley Federal del Trabajo. Vamos a poder encontrar casos también donde tengamos 35, 45, pero estos ya son considerados prestaciones superiores de ley, de las cuales cada empresa puede determinar los días que podría considerar para otorgar, siempre y cuando no sea un mínimo de estos 15 días. Y ahora sí, para esto vamos ahora sí a poder efectuar nuestro cálculo. ¿Y qué es lo que vamos a ocupar como primera parte? Pues saber nuestro salario diario. Y para esto voy a estar dividiendo estos 15,000 pesos que tengo de mi salario mensual entre 30 y me da un importe de 500 pesos diarios. Entonces ya ahora ya tengo y ya obtuve mi salario diario. Y mi aguinaldo completo. ¿Cómo voy a obtener yo o cómo voy a saber yo cuál será el importe? Bueno, estos 500 pesos diarios los voy a multiplicar por estos 15 días, de los cuales me dice la ley que yo tengo derecho. Y entonces, por lo tanto, yo ya tengo 7,500 pesos y por lo tanto, este es el colaborador que laboró todo el año, es quien va a recibir estos 7,500 pesos de aguinaldo. Em, ya tenemos como nuestra primera parte en un ejemplo de aguinaldo completo. Y ahora vamos a hacer uno con un ejemplo de aguinaldo proporcional. Y para este vamos a hacer lo siguiente. Tengo una situación donde el colaborador no trabajó todo el año, solo trabajó una parte, es decir, 260 días. Como bien platicamos, resulta que a lo mejor en toda la trayectoria que tiene el colaborador, tuvo a lo mejor muchas faltas, tuvo a lo mejor muchos permisos sin goce, a lo mejor algunas incapacidades, y eso es lo que llega a que el día de hoy yo solamente pueda hacer o necesite hacer un cálculo sobre esos 260. Tenemos los mismos datos, que es un salario mensual, que lo vamos a hacer con el mismo importe de 15,000 pesos. Y ahora tenemos unos días trabajados que son 260. Hace ratito teníamos 365. Y ahora vamos a tener nuestros días de aguinaldo, que como tal, independientemente de que él haya o no eh, trabajado solamente el año completo o incompleto, pues la ley nos dice que son los 15 días mínimos por ley. Y ahora sí, mi cálculo me indica que el salario diario va a ser estos 15,000 entre 30 y vamos a obtener esos 500 pesos diarios que él obtiene. Ahora, para sacar yo mi aguinaldo proporcional, como el colaborador no trabajó su año completo, vamos a calcularle la parte proporcional. Y para esto vamos a requerir estos 500 pesos diarios, pero antes de eso necesitamos sacar un factor este factor para que podamos nosotros tener este cálculo proporcional. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Vamos a multiplicar estos 15 días mínimos por ley de aguinaldo entre los 365 días del año. Y al obtener ahora sí este factor, lo vamos a multiplicar por los 500 pesos diarios. Al obtener este resultado, vamos a multiplicarlo por los 260 días que solo trabajó y ahora sí me da un cálculo proporcional de 5,342,47. Como pueden ver, si mi colaborador hubiera trabajado de manera completa, pues su aguinaldo hubiese sido de 7,500 pesos, ¿verdad? De acuerdo a todas estas incidencias que se presentaron a lo largo de su trayectoria en la empresa, pues entonces solamente vamos a obtener esos 5,000 pesos. Entonces, ¿qué es mi resultado? El colaborador que trabajó 260 días del año,
pues solamente va a recibir estos 5,000, perdón, 342,47. Ahora, recordemos que hasta aquí ya determinamos cuánto le corresponde de aguinaldo a mi colaborador, ¿ok? Pero falta otra parte muy importante y es determinar si este tiene algún exento, algún grabado o, en su caso, si es propenso a descontarle un ISR. ¿Sí? Y muy bien, vamos a pasar a la parte importante justamente del exento y el grabado. Y hablemos un poquito justamente de esto. El exento y el grabado para el aguinaldo. El exento es aquella parte por la que el trabajador no paga ISR. De acuerdo a nuestro artículo 93, fracción 14 del ISR, nos dice que el aguinaldo tiene una parte por la cual no debemos de descontar ISR. Lo que nos dice la ley es que va a estar exento hasta 30 veces la UMA. Para este año 2025 la UMA está en 113,14. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar este valor de la UMA y multiplicarlo por 30, porque la ley nos dice que son 30 veces. Y el resultado que vamos a obtener, que son estos 3,394,20, es el valor que vamos a considerar como la parte que estará exenta. Es decir, no se va a descontar ISR del aguinaldo. Y para esta parte, yo les traigo dos ejemplos con los que vamos a poder entender un poquito más esta parte de los exentos. Para mi primer caso, resulta que yo tengo un aguinaldo de 2,700 pesos. Por lo tanto, va a estar exento al 100%. ¿Pero por qué, Estrella? Bueno, no le vamos a descontar ISR a este colaborador porque estos 2,700 es menor al valor exento que nos dice el artículo 93 de la ley del ISR. Por esta razón, no vamos a descontar, porque bien me dice la ley que de esta UMA, al multiplicarla por 30, mi tope van a ser 3,394. Entonces, pues yo tengo un aguinaldo de 2,700, por ende, entonces va a estar 100% exento. Y tenemos un segundo caso. Y en nuestro segundo caso nos dice que tenemos un aguinaldo de 4,500 pesos y en este caso, el monto es mayor al exento que ya habíamos determinado en un inicio, ¿ok? Está por arriba de estos 3,394,20 pesos. Por consecuencia, lo que haremos es exentar estos 3,394, que es nuestro tope, y que va a ser con la diferencia de estos 4,500, es decir, estos 1,105,80 se estarán grabando para el ISR, ¿ok? Entonces, es bien importante que nosotros podamos tener súper identificado el tema de los topes, el tema de los exentos, para que nosotros desde un inicio podamos ver qué casos son los que sí van a estar parte del exento y qué partes son los que vamos a empezar con el tema del grabado. Muy bien. Y perfecto. Vamos a pasar a un caso muy, muy, muy interesante, que es justamente el tema del ISR, ¿vale? Y bueno, para esto nosotros tenemos unos ejercicios que están basados en diferentes metodologías. En un inicio platicábamos que existe una metodología que es por ley y una metodología que es por reglamento, ¿ok? Y bueno, para que nosotros podamos entender un poquito más de cómo lo vamos a ejecutar, vamos a enfocarnos primero en esta parte de la metodología de la ley del ISR del artículo 96. Y bueno, de entrada necesitamos tener unos datos muy importantes para que nosotros podamos, ahora sí, ejecutar todo este cálculo de impuestos. Y los primeros datos que vamos a ocupar es el salario mensual, que recordarán en nuestros casos anteriores son 15,000 pesos mensuales, nuestro aguinaldo recibido, que son 4,500, y nuestro exento. Recordemos que son las 30 UMAS que tenemos como tope y son los 3,394,20 que ya habíamos calculado previamente. Y nuestro grabado, ustedes recordarán que en la slide anterior, nuestro colaborador, por estar por arriba, tenía una diferencia de 1,105,80 y es lo que estaremos grabando. El aguinaldo exento, recordemos que corresponde al equivalente a esas 30 UMAS, entonces, por lo tanto, va a tener algunos efectos del ISR. Y bueno, en nuestra metodología del artículo 96, este es el método más utilizado, por así decirlo, por los patrones, ya que se basa en las tablas mensuales del ISR publicadas por el SAT. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener ciertos pasos. Y nuestro primer paso va a ser sumar las percepciones grabadas del mes, nuestro sueldo mensual, más nuestro aguinaldo grabado, que son nuestros 1,105, y que nos dé por ahí un total de 16,105,80.
En nuestro paso 2, vamos a aplicar la tarifa mensual del ISR correspondiente a este total. En este caso, nuestro ISR total con aguinaldo, que sería 1,732,83, y nuestro ISR sin aguinaldo, que serían 1,472,80. Entonces, la diferencia, como nuestro paso 3, va a ser entre ambos en el ISR que corresponde al aguinaldo. Es decir, yo estaré restando mi ISR total de aguinaldo, que son mis 1,732,83, menos mi ISR del sin aguinaldo, que serían los 1,472,84. Y por ende, al hacer esta resta, me da un resultado de 259,99. Y esto es lo que yo estaré reteniendo de mi ISR conforme a la ley del ISR del artículo 96. Entonces tenemos que son 259,99. Y ahora sí, este método es el que normalmente, como bien les comentaba, ocupan normalmente los patrones, pero vamos a pasar al siguiente método, que es el método del reglamento. Y este método resulta más práctico, más directo de repente para algunas nóminas, ¿no? El método busca una mayor precisión y sobre todo cuando los ingresos son más altos o tienen de repente como más variables. ¿Y cómo lo vamos a ejecutar de este lado? También vamos a tener algunos pasos y el primer paso es, se parte se parte el ingreso anual ordinario, en este caso son nuestros 15,000 pesos que teníamos por 12 y nos va a dar un total de 180,000 pesos. En paso 2 vamos a ir el aguinaldo grabado, se va a convertir en un equivalente analizado multiplicado por los 365 días y dividiéndolo por los días laborados, que es los 15 en este caso, y vamos a tener los 1,105,80 que recuerdan que es lo que íbamos a grabar por esos 365 y este resultado lo vamos a dividir por 15 y nos da un resultado de 26,905,33. Como paso 3, se suma el ingreso anual, que son estos 180,000 pesos más 26,905,33, que nos da un total de 206,905,33. Y como paso 4, vamos a aplicar la tarifa anual del ISR. ¿Y cómo lo obtenemos? Bueno, pues el ISR con el aguinaldo, que en este caso son los 21,103,94, nuestro ISR sin aguinaldo, que son los 17,000 pesos 327,44, y nos da una diferencia de 3,776,50. Esta diferencia es la que vamos a dividir entre 12 para así determinar el ISR de retener al mes del aguinaldo. Y si se dan cuenta, estos 3,776,50 entre 12 nos da un resultado de 314,60. Y ese es el ISR que estaremos reteniendo conforme al reglamento. Ahora, para hacer un comparativo final, tanto en el método que tenemos como el artículo 96, tendríamos un ISR de 259,99 y tendríamos también un ISR por parte del reglamento por 314,70. Como conclusión de estos, ambos métodos son válidos ante el SAT, pero se utilizan como objetivos distintos. Es decir, el método de la ley es más simple, un poquito más ágil, ideal para la mayoría de los cálculos de nómina que nosotros tenemos a lo mejor constantemente en la operación, y el método del reglamento es más exacto, ya que se proyecta como el ingreso de forma como más anualizada. En realidad, en la práctica, las empresas suelen aplicar el método de la ley por el reglamento porque puede ser como más útil cuando se busca una retención un poquito más precisa o cuando el aguinaldo también representa una parte considerable del ingreso del trabajador. Y algo justamente que platicábamos a lo largo de la sesión es que esto también nos permite que el colaborador pueda tener esa tranquilidad de un cálculo más transparente y más correcto, ¿no? Y como bien lo dice el título de nuestro webinar, pues que también sea un cálculo realizar y llegar a estas fechas sin estrés, ¿no? Que nosotros que podamos tener la certeza de que el cálculo se está realizando de manera correcta, sin ningún problema y que lejos a la mejor de generar incertidumbre dentro de la organización de la empresa, que todos mis colaboradores estén tranquilos porque se está siguiendo debidamente mediante la legalidad, los lineamientos y sobre todo que
lo estamos realizando a conciencia, ¿no? A conciencia para que mi colaborador sienta como este acompañamiento de cómo yo empresa me preocupo justamente para poder entregarte de manera correcta todas estas prestaciones que yo te otorgo, ¿ok? Si bien también es muy importante que en ocasiones estos cálculos de repente llegan a ser un poquito complejos porque a lo mejor de repente tenemos algunas otras variantes, como a lo mejor algunas comisiones, algo por el estilo, que genera a lo mejor algunos cambios dentro de nuestros sueldos, pues también es muy importante que nosotros podamos alinearlo previamente para que al momento en que nosotros lleguemos a esta parte en la que vamos a empezar a, a realizar estos previos, pues ya tengamos como más la certeza sobre qué vamos a empezar a trabajar. ¿Sí? Estrellita, aquí te voy a interrumpir tantito porque tenemos una pregunta muy específica relacionada a esto que comentas y Rogelio Robledo nos pregunta por qué se divide entre 15 en el paso 2, en la anterior. Deme un segundito, es en la, me voy a regresar, ¿eh? El slide. Listo, en el paso 2 son los 15 días que tenemos por aguinaldo. Súper, gracias. Gracias a ti, Pau. Y listo. Y perfecto, vamos a pasar a una parte súper importante, que es justamente la parte de conocer nuestra calculadora. Y para esto, nuestro panelista, Alejandro, nos estará ayudando a compartir un poquito sobre ella. Adelante, Ale. Muchas gracias, Estrellita. ¿Qué tal a todos? Muy buen día. Espero que estén disfrutando bastante este webinar y les esté siendo de bastante utilidad. Pues precisamente yo les voy a compartir precisamente lo que es la calculadora de Book. Es una calculadora bastante sencilla, una calculadora bastante práctica de ocupar. La realidad es que es muy práctica y esta es precisamente la calculadora. ¿Ok? Bueno, precisamente tenemos aquí lo que es este link, que de hecho se los van a estar compartiendo en la barra de chat. Muy bien, pues dentro de este enlace vamos a encontrar nuestra calculadora de aguinaldo. Y lo práctico de esta calculadora es que pues nada más tenemos que poner los parámetros. Ejemplo, una fecha de ingreso. Vamos a seleccionar un colaborador que hubiera ingresado. Voy a hacer precisamente como dos escenarios, uno donde hubiera ingresado todo el año y otro donde precisamente genere las partes proporcionales nada más. Entonces vamos a poner uno, pues que precisamente está desde enero, no tiene precisamente fecha de baja y vamos a suponer que tiene pues justamente aquí los 15 días de aguinaldo. Aquí tenemos que igual capturar los días, aunque ya veamos que tenga aquí un 15, nada más es meramente referencial. Si no lo ponemos, pues nos va ahí a sugerir que pongamos algún día. Aquí es el sueldo mensual bruto, es decir, su sueldo tal cual a 30 días. Entonces vamos a suponer de una persona que percibe 15,000 y nos solicita que precisamente elijamos alguna de las dos metodologías que previamente se revisaron de cálculo de ISR. Aquí yo lo voy a seleccionar por reglamento y ya nada más le doy la opción de calcular. Obviamente también nos va a pedir pues que registremos nuestro correo y así, pues para que precisamente nos lleguen todavía más herramientas, más artículos de interés, etcétera. Y nos va a salir aquí justamente el aguinaldo bruto, que es decir, el aguinaldo todavía sin calcular el impuesto, el ISR del aguinaldo y el total a pagar. ¿Ok? Aquí nos va a dar un pequeño detalle de cómo fue este cálculo. Los días trabajados, aquí estamos considerando 365, ya que en este escenario se consideró alguien que elaboró todo el año. Los días de aguinaldo proporcional, que en este caso serían 15, porque igual los tiene completos. Su sueldo diario, su aguinaldo bruto, que es de 7,500, cuánto está generando de exento, que justamente son las 30 UMAS, y cuánto está generando de aguinaldo grabado, que es justamente lo que excede de esas 30 UMAS. Y por último, pues nos da precisamente cuál fue el ISR que se determinó. Y podemos realizar otro cálculo, otro escenario sin mayor problema. Aquí igual vamos a elegir a alguien que igual hubiera ingresado el 1 de enero, ajá, y que precisamente tenga una fecha de baja. Y vamos a suponer que su fecha de baja sea el día de hoy. Alguien decidió hoy irse de baja. Y en esta situación, precisamente esta persona tiene 20 días de aguinaldo y con un sueldo de
25,000. Y vamos a elegir ahora la por ley del ISR. Igual, le damos calcular y nos va a estar dando precisamente igual el aguinaldo bruto, ahora sí precisamente bajo la mecánica de cálculo de ley, ajá, y el total a pagar. Igual, si aquí ya nos damos cuenta, nos da un total de días trabajados que ya no son los 365, sino son 317. Y si nos fijamos, pues le habíamos puesto precisamente 20 días de aguinaldo y nos está dando un proporcional de 17,37 con un sueldo diario de 833 pesos. Y nos da de igual manera el aguinaldo bruto, el exento, que es de las 30 UMAS, y el aguinaldo grabado. También nos da precisamente también su ISR, pues por ley, artículo 96. De igual manera, les recomiendo mucho que puedan pues navegar y explorar toda esta página, ya que, por ejemplo, aquí en recursos tenemos pues más elementos de interés. Tenemos ebooks, estudios, algunas otras calculadoras, acceso a podcast, eventos. Entonces, podemos darle una revisada completa a algo que precisamente nos interese, de lo que precisamente Book está ofreciendo. Y también, bueno, por acá abajo podemos tener algunas preguntas frecuentes, entonces podemos ir revisando y aquí nos va a ir dando algunas respuestas de las preguntas más frecuentes. Igual, algunas publicaciones relacionadas. Entonces, les recomiendo que obviamente les va a funcionar esta herramienta de Book, pues para hacer algunas validaciones. Ustedes también pueden ocuparla para eso. Y pues obviamente también revisen todo lo que les puede ofrecer este portal donde se encuentra la herramienta. Muchas gracias, Ale. Gracias, Estrella. Momentos para poder seguir compartiéndoles mi pantalla. Listo. Listo, Pau. Perfecto. Pues bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Estrellita por esta presentación tan útil. Vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Creo que algunas ya las fuimos contestando por el chat, pero bueno, creo que aquí hay algunas que aún están sin contestar. Marta López nos pregunta si la elección de usar método o reglamento es decisión de cada empresa. Sí, justamente ya esto ya es a elección de cada empresa, de acuerdo a la que más precisamente les sea no beneficiosa tanto como para la empresa. Al final del día van a tener que reportar el ISR al SAT y eso pues de un modo u otro va a ser la misma mecánica. Sin embargo, va a ser más beneficioso para el colaborador. Esto precisamente lo que nos comentaba Estrellita anteriormente, ¿no? En algunos casos, sobre todo cuando son importes muy altos, pues por reglamento resulta ser un poquito más exacto. Entonces, con eso evitamos que pueda generar posteriormente, ya sea saldo a cargo, sobre todo si hay ese saldo a cargo. Si es a favor, pues no tendríamos mayor inconveniente, pero si es saldo a cargo, podríamos estar generando que él genere un poquito adicional. Entonces, eso ya más que nada va a depender de cuál les acomode más, también de cómo paguen su aguinaldo. Ejemplo, si va dentro de una misma nómina ordinaria, pues obviamente ahí lo tendrían que generar con la mecánica que están haciendo su nómina ordinaria. Pero si en cambio es por aparte, pues por reglamento les podría funcionar bastante bien para que sea de una manera más exacta. Súper, muchas gracias, Alex. Aquí tenemos otra pregunta de Maribel. Nos dice que si con el artículo 174 estarías aplicando el ajuste anual. Eh, Igual, más que nada no es como tal el ajuste anual, es más que nada una manera más exacta de calcular el impuesto. En temas de ajuste anual, pues ya tendríamos que estar verificando pues toda la mecánica que aplica para el cálculo de impuesto anual, es decir, generar todos mis ingresos exentos, mis ingresos grabados, aplicar una tabla anual. Aquí precisamente lo estamos haciendo con tabla mensual, de una manera entre comillas mensualizada, pero donde generamos un factor que precisamente nos va a dar un cálculo de impuesto más exacto.
Perfecto, mil gracias. Alba López nos pregunta, en el caso de que las personas no tienen un salario fijo, cada mes es diferente, ¿se calcularía sacando un promedio anual o cómo podría ser para en dado caso calcularles con base a sus 15 días que por ley menciona? Hola, ¿qué tal? Buen día. El pago del aguinaldo debe reflejarse con el último salario que está reflejado o con el cual se tiene registrado el colaborador. Súper. Nada más ahí, Em, ahí para complementar lo que dijo Alberto, justamente es eso, dar el último con el cual se tiene registrado, justamente al momento de pago, puede ser que incluso en casos que algunos paguen desde antes, a veces desde el mes de noviembre, su aguinaldo, el tema ahí sería con el que tenga registrado al momento que hagas el cálculo. Adicionalmente, en estos casos, cuando no tienen un salario fijo, estaríamos hablando un poco de comisiones. Entonces, ahí más que nada lo que tendrías que hacer es generar el promedio de tus últimos 30 días, es decir, todas tus comisiones de ese mes entre 30 días y precisamente estarías generando el diario, ya sea incluso si es por elementos solamente variables, como si estuvieran percibiendo comisiones, o por elementos si tienes fijo, es decir, tienes un sueldo diario fijo y aparte también tienes comisiones. Entonces ahí le estaría sumando al elemento fijo del sueldo las comisiones y con eso estarías calculando y determinando tu monto de aguinaldo. Perfecto. En el caso de trabajadores activos a los que no se les calculará aguinaldo, ¿qué procedimiento se debe seguir para que su monto aparezca en cero? Creo que, creo que aquí estamos también teniendo varias preguntas específicas de la plataforma de Book, que creo que podemos ahí dar como más seguimiento puntual porque ya son como más técnicas en cuanto al uso de la plataforma. Pero bueno, no sé si tengan como algún comentario al respecto, si no, aquí están saliendo otras preguntas. Sí, ¿Qué pasa respecto, con... ay, perdóname, Pau. No, 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 Justamente adelante. para el tema que mencionabas, del tema de las dudas de la plataforma, recordemos que tenemos justamente áreas especializadas para que nos justamente también nos ayuden. Recordemos que no todos los procesos son iguales, entonces no podríamos a lo mejor generar solamente o mostrarles como uno en específico, porque justamente cada uno se adapta a las necesidades de la empresa. Sin embargo, todos los que tienen y forman parte de Book, créanme, tenemos como toda esta parte general en la que nos apoyan justamente para que podamos nosotros identificar si los cálculos son correctos, si lo estamos haciendo de manera correcta, ¿vale? Solo para estas preguntas en específico de la plataforma. Gracias, Pau. Mil gracias, Estrellita. Nos vamos a ir con una más. Marta nos pregunta si para el pago de aguinaldo en las posiciones de ejecutivos de ventas se considera los ingresos que tienen por comisiones. En la empresa sí tiene un fijo. Ajá, justamente, dice, de los ejecutivos deben considerar ingresos que tienen por comisiones. Sí, las comisiones, igual de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, pues se consideran como parte del sueldo, sueldo diario incluso. Entonces, justamente, si tienes elementos fijos como un sueldo, que es también lo que menciona, vas a ocupar esa parte y le vas a sumar esa parte proporcional de las comisiones, o sea, sea dividiéndolo en este caso de acuerdo a los últimos 30 días. Entonces, sí. Si son ejecutivos de venta y tienen tanto elemento fijo, un sueldo ya fijo, como un elemento variable, como una comisión, tienes que precisamente hacer la suma de estos dos y con eso calcular. Buenísimo. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a todos por su participación y por estar aquí el día de hoy. Espero que esta información les sea de gran utilidad y les ayude a calcular su aguinaldo de forma mucho más sencilla. Antes de irnos, me gustaría invitarlos a que descarguen nuestra guía de Aguinaldo 2025, que ahorita me van a ayudar a mostrar en pantalla. Perfecto. Aquí está el código QR que pueden escanear para descargar esta guía de Aguinaldo 2025, todo lo que necesitas saber y para reforzar todo el conocimiento que nuestros speakers nos dieron el día de hoy. Y por otro lado, también está el código QR para que puedan acceder a nuestra calculadora de Aguinaldo. Muchas gracias. No sé si tengan algún otro comentario por aquí en el chat, pero si no, pues ya sería todo. Los vemos en nuestros próximos webinars y un gusto coincidir. Bonito día a todos. Gracias a todos. Gracias, Pau. Excelente día. Gracias a todos. Hasta Gracias. luego. Hasta luego.